empieza
Buenas noches, chicos. Espero me escuchen bien. El día de hoy vamos a hacer una presentación de Biología General, la introducción. Quiero agradecer al SEM de mi querida universidad por la oportunidad de brindarles esta introducción a lo que va a ser la base de todo el conocimiento médico que van a adquirir de acá en adelante como profesionales, como médicos. Espero que sea de su agrado, espero que puedan entender, espero que pregunten más adelante. Y bueno, si no es más molestarlos, me gustaría empezar en cuanto estén listos. Me avisan, por favor. Voy a compartir mi pantalla también para mi presentación. Sí, doctor, muchas gracias. Ya estamos por empezar, unos minutitos más para esperar a los otros chicos que se conecten. Claro, perfecto. Los espero. Muy bien, chicos, buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. En esta oportunidad, para dar la bienvenida a todos y agradecer su participación en este curso, agradecemos al doctor Eduardo Cabellos, quien es exalumno de nuestra casa de estudios de la promoción 45 para ser exactos. Agradecemos su tiempo, su disposición. Y bueno, sí, como ustedes saben, todas las noches, de los jueves, vamos a tener una ponencia de semiología general y ustedes pueden hacer preguntas, los que tengan algunas dudas, pueden hacer preguntas y dejarla en la caja de los comentarios. El doctor va a resolver las dudas que ustedes tengan. Doctor, adelante, dejamos el tiempo con usted. Gracias.
Bueno, vamos a empezar, chicos. El tema de semiología es, como mencioné al momento que me presenté, quizás el más importante para todas las especialidades y para el diagnóstico clínico que van a enfrentar con sus pacientes cada día, en la práctica diaria. Ha sido una lástima que el curso de semiología haya sido suspendido realmente por el tema de la pandemia. Ha afectado a todos en todos los sectores y pues los estudiantes de medicina también ven mermada la calidad de la educación. Espero que con la ponencia y en estas semanas que vamos a ver el curso de semiología general podamos resolver muchas dudas, introducirlos en el tema, introducirlos en el cariño por la carrera, porque la semiología es la parte fundamental del esqueleto, la columna vertebral de lo que va a ser la práctica médica diaria. Sin más, empezamos. Espero que anoten sus preguntas. Bueno, en primer lugar, hay que saber las generalidades de la semiología. La semiología no es solo un curso que llevamos en la universidad. La semiología es mucho más que eso. ¿Qué es la semiología, chicos? Bueno, la semiología es la ciencia que busca y reconoce los signos y síntomas de las enfermedades para llegar a un diagnóstico. Al decir buscar, y yo lo subrayo, es lo más importante que debe realizar el médico. El médico debe ser figón, debe ser eh, chismoso, debe estar detrás del paciente, debe buscar esos signos. El paciente no se los va a dar, tampoco se los va a brindar la familia. Ustedes deben buscarlos y reconocer los signos que están presentes en el cuerpo del paciente. Entonces, una tarea fundamental de la semiología es buscar y reconocer esos signos y síntomas, no solamente esperar que el paciente nos lo cuente o el familiar. La semiología entonces no es aprenderse de memoria todos los signos y síntomas que existen, son muchísimos. ¿Está bien? La semiología busca que al encontrar esos signos, reconocerlos, ubicarlos, los agrupemos e interpretemos poco a poco para llegar a un diagnóstico clínico. Es lógica, es ir de un todo o de una parte del todo o del todo a ciertas partes. Ahorita suena distinto, suena difícil, pero conforme vayan ganando práctica, se van a dar cuenta que la semiología es la base del diagnóstico. ¿Y qué es la propedéutica, chicos? ¿Han escuchado propedéutica? De repente no. Van a ver en los libros de semiología que se deben haber comprado en el mes de febrero o en enero, que decía semiología y propedéutica. Semiología y propedéutica clínica. Pero, ¿la semiología es lo mismo que la propedéutica? Bueno, la propedéutica es la ciencia de la interpretación de los signos y síntomas reunidos para llegar al diagnóstico. Es decir, ¿se acuerdan que la semiología buscaba y reconocía y también interpretaba? Pues la propedéutica es la parte de la semiología que interpreta estos signos y síntomas agrupados para llegar al diagnóstico. Es la parte más bonita del diagnóstico clínico. Es la parte más lógica en la cual nosotros tenemos que usar todas nuestras ciencias básicas para poder llegar al diagnóstico. La propedéutica entonces se basa en una ciencia básica muy importante, valga la redundancia, es la fisiopatología. He visto que ustedes están llevando un curso de fisiopatología, sería bueno que anoten todo, que aprendan muy bien la fisiopatología de cada uno de los síndromes grandes que ocurren. He visto que hay renales, que hay respiratorios, hay cardiovasculares y muchísimos más. Entonces, si ustedes dominan bien la fisiopatología, podrán interpretar adecuadamente cada signo y síntoma que han buscado y han reconocido en la parte de la semiotecnia, que es otra ciencia que vamos a evaluar dentro de un segundo. Muy aparte de la fisiopatología que empodera realmente a la propedéutica, la base epidemiológica, otra ciencia básica, va a empoderarla también. La propedéutica entonces necesita de la fisiopatología y la epidemiología para interpretar adecuadamente los signos que ustedes buscaron y los signos que han reconocido. Entonces, una vez que ustedes buscan, reconocen e interpretan, necesitan tener un conocimiento fisiopatológico y epidemiológico adecuado para llegar a un diagnóstico clínico ideal. Entonces, no sé si pueden ver bien, la semiología es semiotécnica, búsqueda y reconocimiento de signos, más propedéutica. Si ustedes encuentran semiotecnia, si encuentran signos y síntomas y los interpretan, ustedes están haciendo semiología. Bueno, los conceptos generales que deben saber todos los médicos, no solamente los especialistas, sino los médicos generales, todos debemos dominar los mismos conceptos.
Si nosotros hablamos el mismo idioma, no va a haber problemas ni barreras de comunicación entre colegas. Todos debemos saber qué significa la palabra síntoma. Síntoma es el malestar que expresa el paciente. Es de carácter enteramente subjetivo. El paciente expresa lo que siente. El familiar cercano que te puede contar la historia, al cual puedes estar interrogando, nunca va a expresar los síntomas tal como lo hace el paciente. Esto cobra particular claridad en el caso de pacientes adultos jóvenes, pero que tiene mucha dificultad en los extremos de la vida, tanto en geriatría como en pediatría. Los signos, por otra parte, son manifestaciones de la enfermedad descubiertas por el médico. Nosotros las descubrimos, las reconocemos, las encontramos, las buscamos. Por ende, siempre el signo va a ser objetivo. Si tú encuentras un signo, debes anotarlo, debes escribirlo en un documento que ya lo veremos más adelante, porque los otros colegas de repente no van a poder verlo de acuerdo a la historia natural de la enfermedad. Los signos y síntomas deben ir siempre escritos. ¿Y qué es el síndrome? Bueno, el síndrome o síndrome, como le mencionan otros, es el conjunto de signos y síntomas que están relacionados entre sí. No son al azar. No es que yo encontré hemorragia por aquí, que encontré dolor por allá, que encontré fiebre por aquí. No. Todos ellos, si están relacionados, forman ese conjunto al cual llamamos síndrome. La enfermedad, en cambio, es un síndrome que obedece a una sola causa. La fisiopatología de este síndrome tiene la explicación por una sola causa. Entonces, síndrome y enfermedad son diferentes, ¿no? La enfermedad, recuerden, obedece a una sola causa. El síndrome puede tener muchas causas. Es la principal diferencia que hay entre ambas entidades. Hay otro concepto importante que quiero que lo sepan y que no se habla mucho en las clases teóricas que nos brinda en algunas oportunidades los docentes, es el criterio de unidad clínica. Todos los síndromes en medicina deberían ser causados por una sola enfermedad. Si yo en un paciente busqué, reconocí, agrupé y formé síndromes, agrupé en síndromes distintos signos y síntomas y encuentro un síndrome A, un síndrome B, un síndrome C, todos ellos deben ser explicados por una sola enfermedad. A eso llamamos el criterio de unidad clínica. Va a ser agobiante cuando tengan sus primeros pacientes y encuentren múltiples síndromes y no van a saber a qué enfermedad pertenece. Ya más adelante pulirán ese arte para poder encontrar el diagnóstico clínico que se va a realizar en medicina interna o en cirugía o en pediatría o en ginecología y las ramas más grandes de la medicina. Por ahora, basta con que ustedes sepan que el criterio de unidad clínica es explicado por una sola enfermedad a todos los síndromes que encuentren en la búsqueda de estos en la entrevista clínica. ¿Siempre va a haber criterio de unidad clínica? No siempre, sobre todo en geriatría y en pediatría. Al menos en geriatría les puedo decir que el criterio de unidad clínica se rompe a partir de los 70 años. Ya lo verán más adelante. ¿Y qué es patognomónico? Deben haber escuchado, este signo es patognomónico de tal enfermedad, este síntoma es patognomónico de tal enfermedad. Bueno, el signo patognomónico o el síntoma patognomónico es una manifestación exclusiva de una enfermedad. Debería tener una especificidad del 100%. ¿Existe eso? No existe. Un ejemplo antiguo es el ganglio de Virchow, ¿no? El ganglio de Virchow, según Virchow, debería ser la evidencia de un cáncer gástrico. En la vida real, que encontremos un ganglio de Virchow debido a eso, es bien difícil, muy difícil. No estamos en el siglo XVI, hablamos nosotros de medicina basada en la evidencia. Los signos patognomónicos y los síntomas patognomónicos ya no existen, chicos. Ya no existen, lo van a escuchar de sus docentes, sobre todo los mayores, pero ya no existen. Este es el ganglio de Virchow. Espero que lo vean bien. Ven en la región supraclavicular izquierda una masa, no sé si, a ver, voy a poder tener un puntero. Acá está mi puntero. Bueno, acá está, muchachos. ¿Lo ven? Esta masa es el ganglio de Virchow. Antiguamente, cuando Virchow descubrió esto y lo describió,
mencionó que cada persona que tenía este ganglio padecía de un cáncer gástrico y durante décadas, por no decir centurias, se pensó que cada persona que tenga un ganglio de Virchow tenía un cáncer gástrico. Era un signo patognomónico en aquella época. Voy a mostrar dos ejemplos clásicos de lo que podemos ver en la práctica clínica habitual. Vamos a ver un ejemplo a la izquierda de color rojo, en el cual voy a describir uno a uno hasta llegar a una enfermedad. Y en el lado derecho, un cuadro de color celeste en el cual vamos a hacer lo mismo y vamos a comparar. En el primer cuadro tenemos un tiempo de enfermedad de 2 horas, un inicio brusco, un curso estacionario, síntomas como dolor abdominal, vómitos fecaloideos, y signos que encontramos en el examen físico, objetivados, tocando al paciente, reconociéndolo, mirándolo, los ruidos hidroaéreos disminuidos, el abdomen distendido, y todo esto lo podemos armar en un solo síndrome. El síndrome se llama síndrome de oclusión intestinal baja. La enfermedad que produjo esto, una sola causa, esa única causa se llama bridas o adherencias postquirúrgicas. Si se dan cuenta, este caso clínico es un caso clínico quirúrgico. Sea la especialidad que sea, siempre la semiología va a estar presente. Entonces, llegamos desde la descripción de los síntomas que encontramos, que fueron dolor abdominal y los vómitos fecaloideos, realizamos el examen físico, encontramos RHA, que significa ruidos hidroaéreos disminuidos, encontramos abdomen distendido, los agrupamos, dolor abdominal, más vómitos fecaloideos, más ruidos hidroaéreos disminuidos, más abdomen distendido, a igual síndrome de oclusión intestinal baja. Si yo me pongo a buscar las múltiples causas de este síndrome, encuentro una enfermedad que lo explica. La enfermedad llamamos bridas o adherencias postquirúrgicas. ¿Doctor, hay otras causas? Claro que hay otras causas. Muchas más. Desde un cuerpo extraño por unas conductas homosexuales quizás, o, por ejemplo, un cáncer de colon en descendente, ¿no? Entonces, en ese momento nos damos cuenta que los síndromes tienen múltiples causas, pero yo elegí una de ellas que es la más común y que espero que se la graben también, les va a servir mucho en la vida. En el cuadro azul, celeste, podemos ver en la especialidad de medicina interna otro caso, ¿no? Tenemos 4 meses de enfermedad, un inicio insidioso, un curso progresivo, y los síntomas que el médico buscó al preguntar al paciente fueron fatiga y dolor muscular. Lo revisó, lo miró, lo tocó, hizo el examen físico y encontró facies de luna llena, una jiba cervical, hirsutismo, estrías violáceas en la piel, obesidad centrípeta. El síndrome que armó al sumar todos estos síntomas y signos fue el síndrome de Cushing. La enfermedad que encontró después de haber hecho toda la disquisición clínica buscando su fisiopatología, este colega encontró la enfermedad de Cushing. Quisiera saber si me están escuchando bien. No sé si puede hablarme el moderador. ¿Sí? ¿Se escucha bien todo? Sí, doctor. Estamos Perfecto. atentos. Genial. Bueno, son muchos los signos y síntomas que hay que aprender. Sumarlos todos, aprender todos los síndromes que se puedan. Nunca van a acabar de hacerlos. Hasta el día de su muerte van a seguir estudiando, aprenderán nuevos síntomas, aprenderán nuevos signos, aprenderán cada día más y más y más. Es larga la carrera, es hermosa y la volveré a elegir nuevamente y probablemente ustedes también. La historia clínica es el documento en donde ustedes van a plasmar todos los datos recolectados del paciente. La actividad que realizan, tanto sea de diagnóstico, prevención, atención primaria, emergencias, y el pronóstico del paciente. Chicos, coloquen el pronóstico siempre, es un consejo para toda la vida. Está bien. Este documento es médico legal, tiene validez en los juicios que lamentablemente enfrentamos. Entonces, por favor, escriban cada síntoma y cada signo que encuentren y escríbanlo bien. Ya lo veremos más adelante. La historia clínica se realiza en 3 contextos diferentes. Hay historias clínicas en consulta médica,
hay historias clínicas en hospitalización y hay historias clínicas en emergencia. Algunas en atención primaria, otras en actividades extramurales, que llaman aquellas que se realizan en el SERUM, en comunidades alejadas. Todas ellas siempre son documentos médicos legales. Cada historia clínica, sea de consulta médica, hospitalización o de emergencia, o las que le mencioné, extramuro y bla, 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 todas ellas tienen sus características especiales, pero todas tienen la misma composición basal. Todas tienen el mismo eje. Todas están conformadas por lo mismo. La historia clínica, enfocada en el diagnóstico de la enfermedad sintomática, no estamos hablando de actividades preventivas, sino aquella historia clínica que describe signos y síntomas, consta de 3 partes, chicos. Ya, voy a usar un puntero para poder hacerlo mejor. ¿Está bien? A ver, tenemos la anamnesis, que es la primera parte, está bien, de estas 3 que menciono en la historia clínica sintomática. El examen físico se hace posterior a la anamnesis y la interpretación de los exámenes de laboratorio para llegar a un diagnóstico sindrómico. El diagnóstico sindrómico, chicos, es lo que todo alumno de 4º año de medicina de la Universidad Nacional Federico Villarreal debería llegar a realizar al finalizar su 4º año. En diciembre del año que toman, ustedes deben armar síndromes. Si ustedes arman síndromes, ustedes han tenido éxito en el curso de semiología, en el curso de medicina interna. No tienen que llegar a un diagnóstico etiológico, que es el que vemos acá. Aún no, porque todavía no llevan medicina interna, o cirugía, o pediatría, o gineco. Pero sí deben armar los síndromes. Y bueno, la terapéutica ya lo verán conforme pasen los otros años. Pero este año, trácense como objetivo realizar una buena anamnesis, un buen examen físico, interpretarlo con la base fisiopatológica que tengan y llegar al diagnóstico sindrómico lo más pronto posible. Entonces, haciendo una recapitulación, la enfermedad sintomática descrita en la historia clínica, 3 partes: anamnesis, examen físico y posterior diagnóstico sindrómico con interpretación. ¿Cuál es más importante, chicos? ¿La anamnesis o el examen físico? Depende de la especialidad, depende del paciente. La anamnesis es muy importante, está bien, en el caso de pacientes jóvenes, en el caso de pacientes geriátricos abandonados. Eso no pasa en pediatría, es muy difícil encontrar un niño abandonado. Bueno, no tan difícil en SERUM, pero el examen físico cobra mayor fuerza. Entonces, los dos les van a dar un gran valor semiológico y un gran valor al diagnóstico cuando interpreten todos los signos y síntomas agrupados en un síndrome. ¿Qué es la anamnesis entonces? Chicos, es la parte más importante de la historia clínica diagnóstica, inclusive la preventiva también. No hay forma como superar el valor propedéutico, es decir, el valor de interpretar una anamnesis. Una anamnesis correcta puede llegar hasta el 50% del diagnóstico etiológico, no solamente el síndrome, y hasta el 90% de orientarlo. Si ustedes realizan una anamnesis exquisita, no necesitaríamos pedir 50.000 exámenes como se realiza en la época actual, sino simplemente pedir los exámenes auxiliares adecuados de manera más rápida, más eficiente, y llegar, disminuyendo costos, a un diagnóstico adecuado para el paciente. Enfóquense en hacer una excelente anamnesis. Eso va a decir mucho de ustedes como médicos, sobre todo la formación que van a tener. Por eso es que quisiera que presten atención mucho en la parte de anamnesis. Tiene características bastante importantes. La anamnesis consta de filiación y antecedentes y otra parte más que es el relato cronológico. La filiación y antecedentes son importantes, muy importantes, pero están dejados de lado, muy dejados de lado. Realizamos una mala filiación del paciente y preguntamos muy poco los antecedentes de este. Vamos a consignar todos los datos personales del paciente, datos geográficos de vivienda y nacimiento. Doctor, ¿pero para qué nos importa, por ejemplo, saber dónde vive? Una cosa es un niño que vive en San Juan de Lurigancho y otra cosa es un niño que vive en Miraflores. Las enfermedades que nos van a atacar van a ser completamente diferentes si hablamos de epidemiología. Es diferente el nacimiento. Un niño que ha nacido en la sierra a 3.800 metros de altura, la cantidad de hemoglobina que va a tener, a comparación a un niño que ha nacido a menos 38 metros en la región de Madre de Dios. Las cosas son diferentes. Es importante escribir esos datos.
La filiación es importante, desde el apellido, para reconocer y entablar la relación médico-paciente. No van a decir ustedes el paciente de la cama 3, como comúnmente hacemos, sino el señor de la Cruz, el señor Bedón, y así, o la señora Ana Rosa. Podríamos decir por nombres a los pacientes. Eso crea cierta confianza entre el médico y el paciente y les va a permitir realizar una adecuada búsqueda de antecedentes y un excelente relato cronológico buscando los síntomas y signos. Los antecedentes, chicos, una parte importantísima, después de ganarse la confianza del paciente, deben ser preguntados en orden. Algunos antecedentes cobran mucha importancia de acuerdo a la especialidad. Voy a darles algunos ejemplos. Por ejemplo, los antecedentes fisiológicos son básicos para el pediatra que busca enfermedades, que busca síntomas, que busca signos, que busca síndromes para amar. Si este pediatra pregunta bien el peso al nacer, la edad gestacional al nacer, cómo fue el crecimiento y desarrollo de este niño, digamos de un lactante, puede llegar a diagnósticos, ¿ya? Si este ginecólogo, otra especialidad que se basa en datos fisiológicos, pregunta bien cómo fueron los partos previos, en qué momento se realizó la pérdida de, bueno, la menarca, en qué momento inicia la vida sexual, la fecha de última regla de una mujer, puede llegar a diagnósticos como el cáncer de mama, como el cáncer de útero. Aunque ustedes no lo crean, solamente con esos antecedentes ponen al paciente en riesgo de ciertas situaciones y el foquito se le prende a los especialistas. Entonces, deben entrenar la búsqueda de antecedentes fisiológicos, sobre todo las especialidades que les he mencionado, pero en sí toditas van a buscar los antecedentes fisiológicos. Los antecedentes patológicos cobran especial importancia en los pacientes de medicina interna y los de cirugía. También de pediatría, también de ginecología. Las enfermedades de la infancia, por ejemplo, son muy importantes en pacientes jóvenes, no solamente pediátricos. Las vacunas que recibió, si yo tengo un síndrome que es muy parecido al sarampión y ya el paciente ha sido vacunado, tendría que pensar en otro diagnóstico. Mi disquisición clínica depende también de los antecedentes. Las enfermedades médicas, es diferente tratar a una persona sin enfermedades que a un diabético, que a un hipertenso. Estos tienen complicaciones a futuro y puede ser que yo esté en ese momento examinando a un paciente con dichas complicaciones. Entonces hay que preguntarlos bien. Las alergias que tiene el paciente, si este paciente es alérgico a ciertos medicamentos, me va a librar de muchos juicios, muchachos. Las intervenciones quirúrgicas que ha tenido, importantísimo para los colegas, futuros colegas que quieren ser cirujanos, ver si este paciente ha tenido operaciones de apéndice, de divertículos, si se ha hecho reconstrucciones, colgajos, si ha tenido traumatismos, traumas abdominales, caídas, accidentes de tránsito. Todos estos antecedentes patológicos deberían estar con fecha, si es posible, en la historia clínica. Los hábitos guardan especial relación con ciertos factores de riesgos. Hay alimentos, como el consumo de ciertas sustancias, que pueden provocar cáncer de estómago, y estas son muy importantes. Otro consumo de ciertos hongos que producen también cáncer hepatocelular. Entonces, si ustedes ponen hábitos alimentarios extraños, fuera de lo común, van a ayudar mucho al diagnóstico. El consumo de tóxicos. Si una persona es fumadora, es básico que lo metan 50 enfermedades probables a padecer. Entonces, escriban siempre si es fumador o no, cuántos paquetes año hace, eso ya se verá en la parte de neumología, que fuma, cuántos años que fuma, si es que bebe alcohol, qué cantidad de alcohol, porque todo eso va a llevar a enfermedades y potencia esa sospecha clínica que tenemos desde el momento de preguntar simplemente los antecedentes. No he llegado ni al relato cronológico, pero yo ya tengo sospecha de algo. Los hábitos sexuales, los hábitos de actividad física, si son sedentarios o no, que llevan a complicaciones. Ahora en la era COVID aún más. Los antecedentes ocupacionales, que vemos por acá, está bien chicos, guardan especial relación en algunas especialidades como por ejemplo neumología, ¿no? Si el paciente fue soldador, si soplaba vidrios, si trabajaba en una industria química, o de repente era trabajador de salud, un trabajador sexual. En el caso de geriatría, mi especialidad, todos los antecedentes ocupacionales, todos los trabajos que puede haber tenido una persona, repercuten mucho en su salud como adulto mayor y me hace sospechar ciertas patologías. Entonces, por favor, escriban también los antecedentes ocupacionales. Y los antecedentes familiares nos sirven para encontrar síndromes raros. De verdad que se encuentran muy bien si hacen una buena historia familiar. Si por ahí viene un paciente con el
este síndrome que habíamos visto hace un rato, este de aquí, de la oclusión intestinal baja, ¿no? Pero no había sido operado. Esta persona, pues en sus antecedentes familiares, tiene que la mamá tiene cáncer de estómago, el papá tiene cáncer de páncreas, la abuela cáncer de útero. Veo que es un síndrome familiar. Podría ser quizás un síndrome no polipósico de cáncer de colon, un síndrome de Lynch. Ese tipo de síndromes raros se encuentran haciendo una buena búsqueda de antecedentes familiares. Para eso nos sirve la búsqueda de antecedentes. Da fuerza a nuestras sospechas. La enfermedad actual es la tercera parte de la anamnesis. La primera fue la filiación, la segunda la búsqueda de antecedentes y la tercera la descripción de la enfermedad actual. Hay que describir la enfermedad actual. Es la parte más importante quizás. A la hora de describir la enfermedad actual, les aconsejo que sigan el orden que estoy proponiendo acá. Tiempo de enfermedad primero, hace cuánto tiempo, desde el periodo en que el paciente era asintomático hasta la primera entrevista con el médico. ¿Ya? Ese tiempo hay que describirlo. 2 horas, 6 horas, 4 meses, 2 años. Y de acuerdo al tiempo, las enfermedades pueden clasificarse en agudas, subagudas o crónicas. Y ahí nos permite tener mejores enfermedades en la cabeza al momento de tener el diagnóstico sospechoso. La forma de inicio es importante para poder meternos en el manejo del paciente. Si el inicio es brusco, probablemente veamos al paciente en emergencia. Si el inicio es insidioso, larvado, poco a poco se van agregando síntoma tras otro, insidioso, probablemente veamos al paciente en consulta externa. Doctor, de repente no entiendo lo que significa insidioso. Bueno, insidioso ya lo saben, es un cuadro larvado, un cuadro en el cual síntoma y signo se agregan uno tras otro, sin definir una fecha exacta. Hay un viejo truco que me enseñó un maestro de semiología en el Hospital Hipólito Unanue para diferenciar entre el inicio brusco y el inicio insidioso. El inicio brusco tiene fecha y hora, chicos. El paciente le va a decir, doctor, hace 4 horas, como a las 6 de la tarde, me empezó a doler el pecho. Ese es un inicio brusco. En cambio, el inicio insidioso no tiene fecha de inicio. Doctor, hace más o menos 2 semanas, así les van a decir. Hace más o menos 3 días que siento este problema, pero no recuerdan la fecha ni la hora. Entonces, de esa manera pueden ustedes distinguir si es que una enfermedad ha iniciado de forma brusca o de forma insidiosa. Lo siguiente para describir es el curso de la enfermedad. ¿Cómo progresa la enfermedad a través del tiempo? La enfermedad puede cursar progresivamente, como vemos en este ejemplo de la bronquiolitis obliterante. Vemos que la enfermedad va de poco a poco aumentando hasta llegar a un clímax. Esa enfermedad tiene un curso progresivo. La enfermedad puede ser estacionaria, chicos, como el caso de la hipertensión, en el cual la enfermedad siempre está presente, pero no causa ataques. Hay otras enfermedades que son remitentes recurrentes, como el asma, ¿no? El asma crónica es una enfermedad en la cual hay estos picos o ataques que llamamos crisis asmáticas, y la enfermedad va y viene. Eso es el curso de la enfermedad. Y no dejemos de lado el curso agudo, que es muy común de presentarse en emergencia. Un ejemplo es la ruptura del menisco, ¿no? Cuando el menisco se rompe, el paciente viene con un tiempo de enfermedad definido, con un inicio brusco probablemente, y un curso agudo. Entonces, chicos, no olviden de escribir, por favor, estas 3 características antes de empezar el relato cronológico, ¿ya? Al momento de escribir. Es importante que vean que todas las especialidades pasan por lo mismo. Estoy dejando una especialidad de traumatología, pediatría, neumología, medicina interna. Todas, absolutamente todas, tienen el mismo enfoque. Todas antes de realizar un diagnóstico han hecho una anamnesis. Primerito filiaron al paciente, luego buscaron sus antecedentes y luego describen la enfermedad actual en el orden que les dije. Tiempo de enfermedad, forma de inicio y curso de la enfermedad. Ahora viene la parte que engloba la mayor relación médico-paciente, es el relato cronológico. También le llamamos interrogatorio al paciente. Es la parte en que ustedes van a buscar los signos y síntomas que han sospechado, ¿ya? Perdón,
perdón, discúlpenme, no es que han sospechado. Ustedes buscan los signos y síntomas y con estos van a recién armar la sospecha clínica. Los signos y síntomas se sugiere colocarlos los principales en el encabezado del relato cronológico. De esa forma poder armar bien una historia clínica. Ya mostraré el ejemplo más adelante. No olviden que el relato cronológico debe ser realizado siempre por el médico. No lo debe realizar una obstetriz, no lo debe realizar una enfermera. Se lo digo porque hay mucho intrusismo y lamentablemente estamos basándonos en lo que la enfermera nos dijo, en lo que la obstetriz nos dijo, sobre todo cuando hacemos el SERUMS. El relato cronológico debe ser realizado por nosotros. En lo posible, chicos, traten de hacer el relato cronológico de manera directa, con el paciente, cara a cara. Actualmente, por la telemedicina, de repente, en el contexto de la pandemia, esto va a cambiar, pero yo soy chapado a la antigua y creo que esto va a permanecer. Entonces, hay que entrevistar al paciente directamente, cara a cara, y que él nos lo cuente. De esa forma, el relato cronológico va a ser directo. Doctor, ¿y si es un bebito de un mes? Pues el relato va a ser indirecto y es indiscutible que va a ser indirecto, ¿no? Si es un anciano con demencia de 92 años, también va a ser indirecto. ¿El relato indirecto tiene validez? Claro que la tiene, si es que a quien entrevistamos es el familiar más cercano. Puedes complementar la entrevista, el relato cronológico directo, con uno indirecto, y así llegar a un relato mixto, que tiene igual de validez. Pero consejo de un conejo viejo, por favor, siempre con el familiar más cercano, o como en geriatría le llamamos, con el cuidador. La descripción de los signos y síntomas, chicos, deben ser en el lenguaje médico. Por favor, necesito que hablen el lenguaje médico. Les doy un ejemplo acá en donde coloco paciente refiere edema en ambos miembros inferiores hasta región maleolar hace 2 meses. Esa es una forma correcta de describir un síntoma. El paciente se queja de edema en ambos miembros inferiores y lo hace hace 2 meses. Hace 2 meses que se queja de este problema. En ningún momento escriban el paciente refiere hinchazón de pies. Por favor, eso es lo que usted va a hablar con su paciente. Ustedes, muchachos, deben preguntar sin tecnicismos. Pregúntenle al paciente sin tecnicismo. Señor, ¿desde cuándo se le hinchan los pies? ¿La hinchazón ha llegado más alto que los pies en todo este tiempo? Porque si yo le digo, señor, ¿desde hace cuánto tiempo tiene usted edema? Simplemente no lo va a entender. Y mi anamnesis, mi relato va a ser pobre, porque no busqué el síntoma. Simplemente pregunté al azar, como lo haría de repente un enfermero o un obstetriz. Ustedes son médicos, tienen que cultivar esa data. El relato cronológico debe ser ordenado, debe ser coherente, chicos. Por favor, las fechas dependen de cada institución. No siempre voy a decir, el paciente refiere edema en ambos miembros inferiores hasta el nivel de tobillos desde junio del 2019. Puedo poner hace 3 meses. Cada institución tiene sus normas. El OAISA pide una forma, el Hipólito pide otra forma, el Almenara pide otra forma, pero todas al final se entienden, es el mismo castellano. Lo importante es describir bien los signos y síntomas. En algunas instituciones realizan el interrogatorio por sistemas como complemento, sobre todo cuando el paciente está hospitalizado. No de repente en emergencia, pero sí una vez que está hospitalizado. Preguntamos signos y síntomas, una lista de signos y síntomas de cada aparato y sistema, para ver si es que nuestra anamnesis fue adecuada o no, o si se nos escapó algo. Les sugeriría hacer eso hasta que puedan entrenarse mejor. Este es un ejemplo, chicos, de lo que no deben hacer. No sé si alguno de ustedes puede entender lo que dice ahí. Yo solamente entiendo la fecha. 29 de noviembre de 2016. Creo que a las 11:45 horas. Es todo lo que entiendo. No entiendo más. Lamentablemente, cuando yo era estudiante, llegaba y revisaba estas historias clínicas y encontraba así, las historias clínicas escritas. No entendía ni papa y era difícil evolucionar al paciente. Espero que a ustedes no les sucedan. Espero que en sus instituciones, a donde caigan en el futuro, se implemente la historia clínica electrónica, tipeada, que es la que voy a mostrar más adelante, pero se van a dar cuenta que, sin importar que sea electrónico o no, esto no mejora si es que no sabemos bien realizar una buena anamnesis. El examen físico, ya lo habíamos visto previamente, era parte importante de la maniobra semiotécnica de la semiología, dando anamnesis, que vimos la primera parte y la segunda, que es el examen físico,
tiene un especial valor en ciertas condiciones sociales o etarias. El examen físico objetiva todos los signos que pasaron desapercibidos por el paciente. Sí, chicos, el paciente también puede describir signos, no solo síntomas. Le puede decir, doctor, tengo un bulto en el pecho, algo muy común a la hora de evaluar cáncer de mama. O les puede decir, tengo un bulto en el cuello, algo muy común para evaluar nódulos tiroideos. Hay signos que son tan notorios que el paciente también los encuentra. Y nosotros como médicos debemos saber describirlos. Pero si se le pasó a alguno, el examen físico ordenado, siguiendo la exploración como un arte, va a llegar a encontrarlos todos, o al menos la gran mayoría. Explorar es un arte, muchachos. Las maniobras semiotécnicas son aquellas que utilizamos para encontrar los signos y síntomas. Recuerdo que cuando era estudiante, como anécdota les cuento, había un docente, el doctor Díaz, en el Hospital Hipólito Unanue. Yo quería aprender todas las maniobras semiotécnicas para encontrar los signos de Terrier, para encontrar la maniobra de Schultz y bla, 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 que por ahí van a encontrar sus libros de texto, en el abdomen, y el doctor me citaba a las 7 de la mañana, me acercaba y me enseñaba. Es un arte y tienen que enseñárselo con paciente. Espero que cuando acabe todo esto de la pandemia, el que quiera en el Hospital Almenara, estoy para ayudarlos. Sé que hay otros exalumnos villarrealinos que son clínicos que también van a querer ayudarlos. Y los maestros antiguos también lo harán. Pidan chicos, pidan y se les va a enseñar. Pero pidan que se les enseñen las maniobras antiguas. Sirven de mucho, te dan mucho cliché y también te dan una gran fuerza a la hora de la sospecha clínica. Como ya les había mencionado, el examen debe ser ordenado. Debe primero empezar con la inspección general y posteriormente llegar parte por parte del cuerpo en un examen físico por regiones anatómicas y aparatos. Es decir, cabeza y cuello, extremidades, aparato cardiovascular, tórax y pulmones, evaluar abdomen, evaluar geniturinario, evaluar sistema nervioso central. De esa forma, el examen físico va a ser ordenado y no se les va a pasar ninguno de los signos que pudieran llevar a un diagnóstico. La mayoría de veces deben seguir este orden. Deben mirar primero al paciente, palparlo, tocarlo, golpearlo, a lo que llamamos percusión, y escucharlo, auscultación. Generalmente lo realizamos en ese orden. Pero hay situaciones, como por ejemplo, en el examen físico de la piel, en los cuales no vamos a escuchar nada. En ciertas estructuras, como acabo de mencionar la piel, otras partes del examen físico cobran gran importancia, como por ejemplo la inspección, mirar al paciente. Si tú miras una lesión muy bien, puedes encontrar ciertos signos. Si tocas y está rugosa, puedes encontrar otros. Mirando nomás una lesión, se puede encontrar los signos ABCD del melanoma maligno. Golpeando, percutiendo, también puedes encontrar signos importantes, como por ejemplo los signos de la percusión de matidez en los derrames pleurales. Si uno escucha algún sonido y este no es normal, cobra valor a la hora de la sospecha clínica. Como por ejemplo, no escucho dup-lup en el corazón, sino escucho dup-lup-lup y escucho un tercer ruido, algo que yo jamás he escuchado, pero hay otros que sí. Si encuentras un tercer ruido, podrías sospechar una falla cardíaca descompensada. Entonces, haciendo un buen examen físico, complementan muy bien la anamnesis que hace. Traten de seguir ese orden, pero no siempre van a seguirlo. Ya saben en qué situaciones: examen de piel, examen de abdomen. En mi época se escuchaba primero, ya después pues, se dejó de hacer y se sigue el mismo orden. Espero que ustedes sigan esa cultura. Por favor, el examen físico es un arte, no tengan miedo a tocar al paciente, les va a ir genial. Y tengan en cuenta que las funciones vitales a veces no se suelen realizar, los realizan los enfermeros o las enfermeras. Por favor, háganlos ustedes mismos. No siempre saben si un enfermero es responsable, lo está haciendo ellos mismos o están dejando los técnicos. La toma de funciones vitales normalmente se hace después del examen general, pero en emergencia, por ejemplo, las funciones vitales son los que marcan el pronóstico del paciente y se deberían realizar para tomar decisiones, en primer lugar de realizar un examen físico, inclusive antes de hacer una anamnesis, en emergencia. Por eso, dependiendo del contexto, la toma de funciones vitales puede ser antes o después del examen general. El peso y la talla
son importantísimos en el paciente hospitalizado, sobre todo en aquellos pacientes cirróticos, en aquellos pacientes cardiópatas que acumulan gran cantidad de líquido. Podemos mirar el cambio de peso día a día. En otros pacientes, si yo hoy anoto 70 kilos y de acá a 6 meses 55, este paciente bajó en 6 meses 15 kilos. Me haría sospechar otras enfermedades. Bueno, les voy a dar un pequeño ejemplo sobre lo que es inspección general. Quiero que vean esta niña que ven acá. La inspección general es el arte de diagnosticar mirando al paciente por primera vez. Lo cultivó el doctor Mendoza, que era cardiólogo del Hospital Hipólito Unanue en el año 2012, y nos hacía ver a algunos alumnos al paciente y nos decía, mira esa cara representa una enfermedad. Yo al ver esta niña, y cualquier médico experimentado podría mirarla y decir, es una fase adenoidea. Esta niña probablemente sufra de una enfermedad llamada adenoides. Simplemente con la inspección mirando ya hice el diagnóstico. Le pediré los exámenes pertinentes y el paciente encontrará un diagnóstico de la forma más rápida. En el contexto de la pandemia podemos ver esto. Creo que todos ustedes deben haberlo visto en películas, espero que no lo hayan visto en la vida real, pero esto es un paciente en decúbito prono, echado, boca abajo. En el lenguaje médico no decimos boca abajo, decimos decúbito prono, ya lo aprenderán con lo que pasa en los días o las semanas en estas pequeñas charlitas. Es un paciente en decúbito prono y veo otros aparatitos alrededor, ¿no? Probablemente sea un paciente con una patología respiratoria aguda, desde una infección por SARS-CoV-2, COVID-19, hasta un síndrome de distrés respiratorio agudo, un ARDS. Muchas cosas solamente mirando al paciente, desde la primera imagen. El examen físico por regiones y aparatos, chicos, no se salva por nada, y ninguna especialidad deja de hacerlo. Tenemos aquí el ejemplo, está bien, de la maniobra de McMurray, parte de la semiotecnia, esa ciencia que había mencionado antes. Aquí las maniobras semiotécnicas son aquella ciencia que les enseña a ustedes a realizar estas maniobras. La maniobra de McMurray es para poder encontrar patología meniscal, lesiones de menisco. Y los traumatólogos lo realizan siempre, los médicos generales también, los médicos ocupacionales también. Sea la especialidad que tengan, siempre van a necesitar saber semiotecnia para poder realizar un buen examen físico. Acá podemos ver un paciente, un lactante, y vemos un pediatra evaluando la parte cardiovascular, el examen cardiovascular del lactante. Sea la especialidad que sean, siempre van a hacer lo mismo, anamnesis y examen físico. Acabando ya la charla, quiero que vean los errores más clásicos de los estudiantes, médicos generales, médicos residentes y especialistas que ocurren en los hospitales del mundo. Un error clásico, por ejemplo, en una revisión de auditoría que se realizó en México, se vio que en la parte de enfermedad actual, el 81% de casos de historias clínicas estaban mal redactadas. Después el interrogatorio por sistemas, que le dije que era complementario, que en algunas instituciones se hacía, estaba mal hecho. Sin hablar de los antecedentes psicosociales, ¿no? Era lo que yo había mencionado y se me había escapado, se dan cuenta, ¿no? La parte psicológica es importante, las enfermedades psiquiátricas también forman parte de los antecedentes, porque eso explicaría algunas sospechas. Otros problemas son la mala letra, que ya demostré un ejemplo hace unos minutos, ¿no? En el caso de las historias que son hechas a mano. La mala redacción es algo del cual estamos pecando en la actualidad. Hay que redactar bien, puntos y comas adecuados, signos de puntuación en todo momento, por favor. Y el error más importante que encontramos en el Perú y que nadie hace caso son los chismes, muchachos. Chismes, chismes y chismes. Que el paciente fue a Solidaridad, que luego se fue al Hipólito, que la mamá le dijo, que llamaron al curandero. Todas esas cosas aparecen en la anamnesis, en el relato cronológico. Yo reviso esas historias, lamentablemente llegan, son realizados por colegas, residentes, por médicos generales, no siempre por estudiantes, pero encuentro chismes en las historias clínicas y no me ayudan para nada en el diagnóstico. Les voy a dar un ejemplo ahora que vi en el internado que me llamó la atención y que fue lo que me hizo pensar en que todos necesitamos una buena preparación en semiología para evitar estas cosas. Miren esto que ocurrió, bueno,
en el año 2014, en octubre, en mi rotación cuando era interno en medicina. La afiliación es una mujer de 34 años, sus iniciales, el estado civil era conviviente, era natural de Lima, vivía en San Juan de Lurigancho, su DNI era 1, 2, 3, 4, 5. El tiempo de enfermedad lo describieron bien, era 2 meses, el inicio era brusco, es decir, tenía fecha y hora, no sé cómo se acuerda hace 2 meses, pero bueno, de repente puede suceder. Y el curso fue progresivo, es decir, aumentaba en intensidad. Esto es algo muy común que van a encontrar en las historias clínicas, SSP, que significa signos y síntomas principales. El colega que lo atendió en ese tiempo interno escribió cansancio. Recuerdan que les había dicho, nosotros somos médicos, así seas interno, seas estudiante de medicina, no puedes escribir cansancio. Ese síntoma tiene un nombre, se llama astenia o fatiga, no cansancio. Ahora vamos a ver su relato, el relato cronológico. No tiene antecedentes, ¿se dan cuenta? No hay antecedentes. La afiliación está bien hecha, pero no hay antecedentes. Paciente refiere sentirse cansada. Aquí describe el primer síntoma principal, por lo que fue al Hospital de la Solidaridad, donde le pidieron ecografía que mencionaban bulto en la matriz. Por ello acudió a la clínica San Camilo, donde le toman exámenes de sangre y encuentran anemia y deciden iniciar vitaminas. Paciente menciona que no había mejoría y decide acudir a la emergencia del Hospital Hipólito Unanue. Eso no me ayuda en nada en el diagnóstico. No tengo ninguna sospecha. Si yo soy ginecólogo, mío eso, no tengo idea. Lo único que encuentro son 2 palabras, anemia y cansada, que puede ser, formar parte de un síndrome llamado el síndrome anémico. Pero no, o sea, no hay fatiga, debería decir fatiga acá. ¿Está bien? Deberíamos describir otra cosa, ¿no? Como por ejemplo, lo digo al azar, un supuesto. Paciente refiere sentirse fatigada hace 2 meses, sobre todo a la subida de cuestas y a la subida de escaleras, ¿ya? Asociado a hemorragias intermenstruales, más o menos mojando 5 paños cada día de una menstruación que dura 7. En ese momento, el médico ginecólogo se va a poner a pensar, ah, ya, la paciente se encuentra fatigada y tiene hemorragia. Esto probablemente sea un síndrome anémico, una hemorragia uterina anormal. El diagnóstico sindrómico, hemorragia uterina normal. Hace la disquisición clínica y podría llegar a un diagnóstico como un mioma uterino, por ejemplo, y X. Esa es la forma como nos ayuda una buena anamnesis. No, espero que no hagan esto nunca en su vida. Espero que ustedes como alumnos de Villarreal no presenten chismes, sino describan signos y síntomas. Eso es todo. Espero ahora que se han dado cuenta que la semiología es lo mejor. Dejen de pedir exámenes auxiliares un montón como lo realizan en otros hospitales. Espero que cambie su actitud y estoy para ayudarlo siempre. Muchas gracias. Agradecemos al doctor por su disposición y por los recursos que ha utilizado para brindarnos esta tan valiosa ponencia. Y doctor, ahí hay algunas preguntas que han hecho nuestros compañeros en el chat del grupo. No sé si es que usted lo puede leer para que lo resuelva. Sí, a ver, voy a elegir algunas preguntas. Listo, a ver, hay 3 preguntas y las 3 son sumamente importantes. Empecemos por la última, que es que mencionan, ¿es correcto poner normal en las funciones biológicas? Bueno, en algunas historias clínicas se piden las funciones biológicas como diuresis, como hábitos alimenticios, como ingesta calórica, y no deberíamos colocar normal. La palabra es constitucional, ¿ya? La palabra constitucional significa que forma parte del hábito del paciente. Si encontramos algo, como por ejemplo una cara que no es una fascia alterada, escribimos facies constitucionales. Funciones biológicas sin alteraciones. Funciones biológicas constitucionales. Diuresis adecuada para la edad, para la ingesta. No es bueno colocar normal porque no sabemos qué es normal para un paciente o qué es normal para otro. Nos va a ayudar mucho a la hora de, Dios no quiere, enfrentar alguna denuncia. Otra pregunta que me realizan es, ¿a qué se refiere el tiempo de enfermedad? O sea, desde el asintomático hasta el día de la entrevista. Bueno, lo que pasa es que en emergencia
es generalmente el primer contacto en el Perú que tenemos con el paciente. Entonces, el paciente puede narrar un tiempo de enfermedad de 4 horas, ¿está bien? Que empezó, digamos, a las 4 de la tarde por un dolor brusco y nosotros por primera vez lo atiende un médico a las 8 de la noche. El tiempo de enfermedad sería 4 horas. Sin embargo, si la historia clínica no la realiza en emergencias y no se realiza en hospitalización después de 6 días o 10, dependiendo de cama, hay historias clínicas en donde colocan tiempo de enfermedad 10 días. Y eso es un error bastante común. Y deben definir que el tiempo de enfermedad es desde que el paciente no sentía nada, desde que se sentía muy bien, hasta desde que empiezan los síntomas, hasta que el paciente tiene su primer contacto con el médico. Es decir, el paciente se sentía bien 4 de la tarde, empieza la enfermedad a las 4 y a las 8 de la noche lo médico. Tiempo de enfermedad, 4 horas. El paciente se sentía bien en junio del año pasado y ahora en junio yo lo veo en consulta. Tiempo de enfermedad, 1 año. A eso me refiero con tiempo de enfermedad desde que el paciente era sintomático, empiezan los síntomas y el primer contacto con el primer médico. Después, otra pregunta. ¿Existe un orden para hacer el relato cronológico? No. No, chicos, el relato cronológico, en realidad, el paciente se lo va a ir contando dependiendo de la confianza que tenga y de la cantidad que hayan leído sobre signos y síntomas. Si el paciente viene y yo le pregunto, no sé, señor, ¿qué es lo que ha sucedido? Señora, ¿qué es lo que ha sucedido? Vamos a poner el ejemplo de una mujer de 80 años. ¿Está bien? Me puede decir, doctor, ¿sabe qué? Me siento muy cansada, me siento muy fatigada al momento en que camino, no puedo caminar 3 cuadras, ya no puedo subir escaleras, es muy difícil. Y yo, desde ese síntoma que acabo de escuchar, empiezo a hacerle preguntas. Porque el paciente simplemente te puede decir estoy cansado. Y le hago más preguntas y más preguntas y busco más y busco más. Y por ahí encuentro que se siente más cansada durante las noches, que cuando esté echada en la cama no puede respirar. Entonces el síntoma nunca fue cansancio, sino fue disnea. Y esta disnea tiene una característica especial que se llama ortopnia y bla, 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 otras cosas que ya hablaremos más adelante. Pero el relato cronológico no tiene un orden. Lo que sí tiene un orden es la anamnesis. Primera filiación, hagan antecedentes posteriormente, está bien, luego tiempo de enfermedad, inicio, curso, relato cronológico. Y pregunten, 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 pregunten al paciente un montón de acuerdo a lo que ustedes lean. ¿Hay alguna otra duda? Creo que no, doctor. Esas son todas las dudas de mis compañeros. Perfecto. Bueno, la verdad agradezco la oportunidad de haber empezado las charlas. Pido que me disculpen, es la primera vez que dicto pregrado. Bueno, no la primera vez que dicto pregrado, pero sí la primera vez que dicto con mucha emoción a mi querida amada Universidad de Villarreal. Espero que haya sido bonito la disquisición. Por ahí veo gente conocida. Les mando saludos. Espero que todos se cuiden. No estén aceptando esto de la telemedicina que están buscando internos de medicina y estudiantes. No se expongan, estudien tranquilos, lean su libro de texto. La siguiente semana vamos a ver el tema de dolor. Vamos a enfocar cómo se pregunta dolor y basta que el paciente narre dolor, se nos prende el foco y preguntemos adecuadamente para llegar a un buen diagnóstico clínico. Les sugiero que vean la parte en el Argente de signos y síntomas principales, como también en el Chamorro y otros libros de texto grandes. Yo lo único que voy a hacer es explicar los términos que son bastante complejos al momento de introducir. Pero dolor, fiebre, edema, ictericia, son signos y síntomas bastante comunes y que comprometen a muchos órganos, y que es lo que las herramientas que van a tener ustedes a la hora de hacer un relato cronológico. Espero que les haya gustado, me despido de ustedes y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.